Bienvenidos a un programa más de Palabra y Poder Ministry. Se acaba de abrir una puerta en la cual tú vas a recibir bendición de parte de nuestro Dios. Te invito a que te quedes, a que pongas atención, que abras tu corazón a Dios. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar en esta oportunidad. En este programa vamos a estar viendo un tema bastante poderoso. Como te dije, la puerta de la salud para tu vida se ha abierto en este momento. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es el lenguaje que Dios utiliza en cuanto a la salud física? Sé que muchos estarán pasando por algún problema, por alguna necesidad física. Pues hoy se abre esta tremenda puerta en donde Dios te dice: hijo, hija, ten ánimo, yo soy tu sanador. Vamos a la palabra del Señor rápidamente. Isaías, el profeta Isaías, capítulo 53, dice lo siguiente. Isaías 53, versículos 4 y 5 dice: la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién es Él? Jesús. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jesús herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tremendo, poderoso esta palabra del profeta Isaías. Tremenda esta palabra. Fíjate que hay un conjunto de signos. Hay un conjunto de signos donde los seres humanos nos comunicamos. En nuestro caso, que son signos lingüísticos, a los que se denominamos lenguaje. Y fíjate que es necesario que para que nos podamos entender, nosotros las personas hablemos el mismo lenguaje. Porque te pongo un ejemplo. Qué feo sería que un país hable de paz y el país vecino hable de guerra. ¿Se pudieran entender? Yo creo que no. Es necesario que nosotros nos podamos entender y comunicar correctamente para que nos podamos dar a entender y para que la otra persona nos pueda comprender. Ahora, Dios también tiene su lenguaje. Dios tiene un lenguaje específico en cuanto a este tema que vamos a ver. Se llama lenguaje divino el tema de hoy. Lenguaje divino, la sanidad está a tu puerta. Lenguaje divino, la sanidad está a tu puerta. Dios tiene un lenguaje específico. Ahora surge la pregunta. Un sinónimo de lenguaje, para entrar en materia, es lengua, idioma, jerga, estilo. Son algunos de los sinónimos en cuanto para referirse a la palabra lenguaje. Ahora, Dios tiene su lenguaje, como te repito. Ahora, la pregunta surge, iglesia: ¿estamos entendiendo el lenguaje de Dios en cuanto a la salud física, en cuanto a la sanidad de nuestro cuerpo? ¿Estamos comprendiendo el mensaje que día tras día y desde tiempos pasados Dios nos está diciendo o nos ha dicho y nos sigue hablando referente a la salud física? ¿Estamos entendiendo ese lenguaje? Vamos a dar un recorrido en la Biblia para demostrar y para comprender, para estudiar y para aprender el lenguaje de Dios en cuanto a la sanidad. Dios sigue haciendo milagros de sanidad hoy en día, hermano. Escucha bien, iglesia. Si tú estás siendo atormentado por alguna enfermedad o conoces a alguien que está teniendo este problema, fíjate, pon mucha atención en este programa, porque la puerta de la salud corporal se ha abierto. Dios está interesado en tocarte físicamente y lo va a hacer. Y vamos a la palabra. A ver, ¿qué expresa Dios en cuanto a la salud física? ¿Qué expresa Dios en cuanto a la salud física? Como primer punto, veamos en el Antiguo Testamento qué nos dice Dios. ¿Qué nos dice Dios acerca de la salud? Vamos a un texto. Éxodo capítulo 15, versículo 26. ¿Qué expresa Dios en cuanto a la salud física? Veamos el Antiguo Testamento. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 15, versículo 26, dice lo siguiente: y les dijo: yo soy el Señor, su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y se cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud.
Mira qué tremenda y poderosa es esta palabra. Vamos a ver 3 puntitos en este versículo. Primero, hablando un poco del contexto en el que se escribió Éxodo 15:26, fíjense que esta promesa era ¿cómo se llama? Una palabra directa para el pueblo de Israel, para aquel pueblo que iba saliendo de Egipto, que estaba siendo rescatado por Dios mediante Moisés. Entonces el Señor le da esta promesa. Pero fíjense que como en el Nuevo Testamento el Señor nos dice que de los 2 pueblos es uno solo por la fe en Jesús, entonces esta promesa es para nosotros hoy en día, para la iglesia del Señor hoy en día. Nos alcanza esta promesa, querido amigo, nos alcanza esta promesa. Así es que de los 2 pueblos es uno, promesa para nosotros también. Me llama poderosamente la atención 2 cosas en este versículo. Si escuchan mi voz, dijo el Señor. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la voz del Señor? Y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos. Fíjate, primero hay que escuchar al Señor. Pero no solo eso, no solo hay que oír la palabra, sino que hay que ser hacedor de la palabra. Hay que vivir justamente, lo más justamente que podamos. Porque así nos está diciendo en Éxodo 15:26. Dios te quiere sanar. Dios nos quiere dar la bendición de la salud física porque está en su ADN. Que nosotros, que su pueblo, tengamos una vida plena y la enfermedad no te permite vivir plenamente. Para los que han padecido alguna enfermedad, un dolor de cabeza ya es incómodo. Máximo aquellas enfermedades terminales como el cáncer, el SIDA, el VIH, que el SIDA y el VIH es lo mismo, ¿no? El síndrome del SIDA. Entonces, es terrible. La hepatitis, los problemas en los riñones, en la sangre. Ahora, ¿qué más nos dice Dios aparte de este versículo? Este versículo nos decía, escuchemos a Dios, pero hagamos lo que Él nos dice que hagamos. Seamos obedientes, en otras palabras. Es lo que Dios nos está diciendo. Seamos obedientes. Escucha que yo te sano. Está en mi corazón, dice Dios, sanarte. Pero cumple mis mandamientos. Portate bien, en pocas palabras. Otro versículo en el Antiguo Testamento que respalda el hecho de que Dios quiere vernos sanos. Veamos lo que dice Éxodo 23:25. Éxodo 23:25. Aquí hay otro tema bien interesante. Miren lo que nos dice. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Este versículo empieza con adora al Señor tu Dios. A veces los seres humanos tendemos a ser mal agradecidos. Ya le diste gracias a Dios. Ya adoraste al Señor por haber despertado este día. Ya adoraste a Dios, ya le diste las gracias, ya fuiste agradecido por el techo que tienes sobre tus cabezas. Ya adoraste a Jesús, ya adoraste al Señor, ya le diste gracias por la ropa que te puedes poner, por tener a tu familia contigo. Adora al Señor tu Dios. Y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Firma el Señor. Te dije, se abre una puerta en este momento para que puedas ser sano de tu azote, para que puedas recibir de Dios la salud física. Para Él no hay nada imposible. Él puede sanarte una gripe como te puede sanar un cáncer. Pero mira lo que nos dice, hay que interpretar la Biblia, hermanos. Iglesia, hay que interpretar la Biblia. Adora al Señor tu Dios. Fíjate que el pueblo de Israel tenía la gran promesa cuando Dios lo sacó con poder y gloria de Egipto. Yo te introduciré a la tierra que fluye leche y miel, fue la promesa. Y en esta promesa, como podemos ver en este par de versículos, era de que iban a tener salud física. ¿Sí? Era parte del paquete, era parte del combo. Que el pueblo israelita tuviera, pero fíjate que entra un poco ahí la contraparte. Escucha mi voz y haz lo que yo te digo, dice Dios. El problema es que el pueblo de Israel no lo hizo. Si tú das un recorrido desde que salieron de Egipto, en el mismo desierto ya se estaban quejando. Entonces, el pecado, al pecar, te quita la protección.
el vallado que Dios pone en derredor nuestro. El pecado te vulnera, permite que la enfermedad quede vulnerable ante la enfermedad, al pecar. Entonces el pueblo de Israel, a través de su historia, pecaba, caían en problemas y ahí estaban volviéndose al Señor para ser sanados, para que se cumpliera en ellos esta palabra, y se va a cumplir en tu vida. Pero pon ojo, los errores que cometió el pueblo de Israel son ejemplos para que nosotros, como su iglesia del último siglo, del último tiempo, no cometamos los mismos errores. Por eso aquí están esos ejemplos. Ahora, esto en cuanto a lo que el lenguaje de Dios acerca de la sanidad en el Antiguo Testamento. Te cité con el versículo que empecé también, la promesa de Isaías 53. Es parte del Antiguo Testamento que nos está apoyando el hecho de que Dios puede sanarte. Él quiere hacerlo. Ahora, solo ten paciencia, porque alguien dirá, pues, ¿desde cuándo estoy con esta dolencia? Ya vamos a ver ciertas condiciones para que se concrete en tu vida la salud física, pero Dios quiere, eso que no te quede duda. Dios está en la disponibilidad de darte la salud. Hay muchos milagros que están para ti en cuanto a la salud física. Ahora veamos qué nos dice la Biblia en cuanto al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. A ver, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento en cuanto a la sanidad? Para comenzar, fíjate que Jesús sanó a los enfermos en su ministerio terrenal. Jesús lo hizo. Mientras anduvo en su ministerio aquí en la tierra, que fue aproximadamente 3 años y medio, el ministerio de Jesús se caracterizó por la salud física. El hecho de dar la salud física a todos aquellos que se acercaban a Jesús. Y lo leemos directamente en la Biblia. Vamos a la Biblia. Mateo 8, 16 y 17. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 16 y 17, mira lo que dice. Esa noche trajeron a él, a Jesús, trajeron a él muchos de los que estaban oprimidos por los demonios. Y echó fuera a los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Me llama poderosamente la atención que Jesús se refiere, o cuando vemos la escena, cuando Jesús está sanando a alguien, casi siempre es provocada por un demonio. Ahí dice la Biblia, y en este versículo lo leemos: esa noche trajeron a él muchos de los que estaban oprimidos por los demonios, y echó fuera los demonios con la palabra. Jesús primero sacaba los demonios y sanaban las personas. Fíjate bien, hay una enseñanza en esto, la Biblia lo dice, y por eso te lo voy a transmitir. La enfermedad no viene de Dios. La enfermedad viene del enemigo de tu alma, del enemigo de Dios y por ende enemigo nuestro. La enfermedad es producto de los demonios que vienen a matar, a robar y a destruir, y quieren verte así, destruido. Por eso vienen a destruir tu salud física. Y aquí está uno de tantos ejemplos que encontramos en los evangelios, que por lo general son provocados por demonios, las enfermedades. Jesús lo sanaba, Jesús tiene el poder para hacerlo. Ahora, vemos que si Jesús lo hizo, ¿qué nos está diciendo? Jesús lo va a hacer en estos días en tu vida. Y vemos otro puntito más. Jesús vino para dar vida en abundancia. Y la enfermedad no es vida en abundancia. Evangelio San Juan, capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón, que es el diablo, no viene más que a robar, a matar y a destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida. Pero no solo para que tengan vida, sino que para que la tengamos en abundancia. Entonces, ¿quiere o no quiere Dios sanarte? Te pregunto. ¿Es posible alcanzar tu sanidad? Y no tengas temor. Te lo dije, no tengas temor si el diagnóstico ha sido una enfermedad terminal. No tengas temor si te han dicho SIDA. No tengas temor si te han dicho cáncer. No tengas temor si te han dicho un problema en tus riñones, problemas renales. No te preocupes. Él tiene la capacidad para sanar un dolor de cabeza como para sanar cualquier enfermedad.
Es más, vamos a ver más adelante cómo Jesús tiene el poder suficiente, incluso tiene la autoridad suficiente sobre aquellos problemas y enfermedades congénitas. Lo vamos a ver más adelante. Así que ten ánimo, se ha abierto puerta para tu salud, pero es necesario que entendamos y estar en el lugar correcto cuando se abren las puertas, cuando el chorro de Dios, cuando la fuente, la cascada de Dios está fluyendo. Yo mando palabra de sanidad y de salud a tu vida. En el nombre de Jesús yo te declaro sano, para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús sé sano, sé sana. Por la fe en Jesús sé sana, sé sano, en el nombre de Cristo. Ahora, otro punto más. Por las llagas de Jesús, ya fuimos nosotros sanados. Por las llagas de Cristo. Primera de Pedro 2.24 dice. Primera de Pedro 2.24 dice lo siguiente. Él mismo, o sea Jesús, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados, dice esta versión. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestras enfermedades por sus llagas. Mira hermano, escucha bien iglesia del Señor. Las llagas de Cristo son poderosas, porque literalmente todas las enfermedades de toda la humanidad, de todos aquellos que creen en Cristo, fueron cargadas en Él. Cada azote romano sobre sus espaldas, sobre las espaldas de Jesús, ahí estaba llevando nuestras dolencias. ¡Qué Dios más poderoso, más tremendo tenemos! ¡Ánimo! Cristo llegó al madero y crucificó nuestras enfermedades. Nos ha regalado una absoluta salud. Nos ha regalado la sanidad de nuestro cuerpo. Así dice la Biblia, hermano. Levántate. No te preocupes. Que Dios te dé el poder suficiente para darte la victoria. ¿Qué más vamos a encontrar? Surge la pregunta y te la traslado. Pero en el Antiguo Testamento ya vimos el lenguaje de Dios en cuanto a la salud. Vimos que en el ministerio de Jesús también se dio, fue algo sobrenatural en el ministerio de Jesús, la salud de aquellos que se acercaban a Él. Es más, Jesús, donde llegaba Jesús, algo maravilloso siempre pasaba. Y la salud estaba, de hecho, en el paquete. Ahora, te hago una pregunta, con esto que hemos leído brevemente, porque este tema es amplísimo y los minutos se me acaban rápidamente para profundizar más, pero te hago una pregunta. ¿Es la salud, con estos versículos que hemos visto, es la salud para hoy en día? ¿Será que Cristo todavía está sanando? ¿Será que se puede todavía alcanzar ese bienestar, esa vida en abundancia que Cristo nos ofreció? ¿Es que acaso solo quedó palpado en la Biblia? ¿Solo está escrito en la Biblia eso que dijo Jesús? He venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿O lo podemos alcanzar? Te pregunto, ¿es para hoy la sanidad? Claro. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si Jesús lo hizo hace más de 2000 años, Él está sanando hoy en día. Él nos regala la salud absoluta. Y vamos a ver ciertas condiciones. Vamos a ver ciertas condiciones, porque alguien se puede decir: ¿pero qué pasa que no sana? Antes que nada, como preámbulo a las condiciones que Cristo nos ofrece, hay que ser paciente. Claro, es difícil ver a los niños en el hospital, ¿no? Ya es duro como padres. Es difícil, obviamente, ver a la pareja, el cónyuge, postrada en cama, sufriendo por algún tipo de enfermedad, por alguna dolencia. Pero paciencia, que Dios tiene la última palabra. Él está sobre las circunstancias. Él es soberano. Paciencia, ten paciencia, tranquilidad y fe en Jesús. Él está en control de todas las circunstancias. Pero ¿qué condiciones? ¿Qué condiciones? Primera condición, a los pies de Cristo. Primera condición para alcanzar tu salud física. Primero es venir a los pies de Cristo. A control remoto no se puede, y vamos a la Biblia. Mateo 15:30, Evangelio según San Mateo,
capítulo 15, versículo 30 dice: y grandes multitudes vinieron a él, trayendo consigo cojos, mutilados, los ciegos, los mudos y muchos otros, y los pusieron a sus pies y los sanó. Primera condición para alcanzar la salud: venir a los pies de Cristo. Tenés que venir. De lejos no funciona. Fíjate que los evangelios hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos de que esta condición se daba siempre. Y vino el ciego Bartimeo dando voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vino a los pies de Cristo. El hombre principal, vino un militar y se le acercó: Señor, está siendo atormentado por allá lejos, pero vino, di la palabra y mi criado va a sanar, le dijo este hombre importante de aquella época. Jesús le dijo: pues está bien, pero vino a los pies de Cristo. La mujer con el flujo de sangre, que creo que la tengo más adelante en un ejemplo, pero te lo adelanto, vino, Dios, si tan solo tocar el borde de su manto, vino a los pies de Cristo. Esta condición es muy necesaria. Si no vienes a los pies de Cristo, es difícil. Tenés que venir a los pies de Cristo como primera condición para alcanzar la salud física. Y fíjate que este versículo nos relata este versículo que leímos, cómo Dios tiene el poder sobre los problemas congénitos, porque dice que mudos, ciegos, sordos, mutilados, imagínate. Como te digo, no importa lo que te haya llegado, Cristo lo puede hacer, pero ven a los pies de Cristo, ven a los pies. Primer punto. Segundo punto, indiscutiblemente debes de acercarte a Jesús, viniendo a sus pies con fe. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 34 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Aquí relata la mujer del flujo de sangre. ¿Ves? Con fe. Venía a los pies de Cristo, pero con fe. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay otra parte de la Escritura que dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos la fe. Si venís a los pies de Cristo y traes fe, es casi un 100% de seguridad que te vas a sanar. Si está en la voluntad de Dios, desde luego, que sí sabemos que sí es la voluntad de Dios. Venir a los pies de Cristo, hacerlo con fe. ¿Y qué más? Clamar. Venir a los pies de Cristo, hacerlo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tercer condición para recibir una salud de parte de Dios: clamar. Salmo 32 dice: Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 32. Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Pero qué es clamar? Fíjate bien lo que el diccionario dice que es clamar, para que tengamos una idea de cómo debemos acercarnos a Dios. Es exigir, pedir vehementemente o a gritos. Mira, qué interesante esto. Clamar es exigir, pedir vehementemente o a gritos. Quejarse, dolerse, lamentarse, gemir, gritar, exclamar. Y esto que vamos a leer ahorita me gusta: pedir, rogar, suplicar, implorar. Esto es clamar. Entonces, 3 condiciones hemos visto: venir a los pies de Cristo, hacerlo con fe y clamar. Mira, recuerdo una señora, no tenía los recursos y se fue a un hospital público porque no tenía recursos para irse a un privado. Y sabemos que un tanto deficiente el sistema de salud pública en nuestro país. Y empezó y que necesitaba, era una cuestión en la sangre. Y no la podían atender, ya la estaban molestando en el hospital: señora, necesitamos que vengan porque están necesitando donantes. Y entonces
realmente la estaban ya molestando mucho, porque quizás tenía razón, porque necesitaban la cama, qué sé yo. La cuestión es que no podían hacerle nada. Y el dolor, la dolencia persistía en esta señora. Entonces, una noche, ella tuvo una visión. En el cuarto de hospital se le apareció alguien vestido de blanco. Y no se trata de misticismo ni nada por el estilo, sino mira cómo Dios actúa. Si Él quiso presentarse así, pues qué bueno. Entonces tocó a esta mujer en cama y su problema en la sangre se le terminó. Totalmente restaurada su salud. No tuvo necesidad de que hombre, médico alguno, tocara su cuerpo. Es Cristo haciéndolo. Es Cristo haciéndolo. Es el mismo Señor dándonos sanidad. Dios quiere hacerlo contigo. Una última condición para ir cerrando ya, porque el tiempo se me ha acabado. Orar unos por otros. Orar unos por otros. Santiago, capítulo 5, versículo 16 dice: confiesen sus pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder y produce resultados maravillosos, dice este versículo. Iglesia de Cristo, amigo, amiga, tal vez tú no tienes a Cristo en tu corazón todavía. Y a modo de conclusión quiero decirte que la Biblia nos apoya cuando decimos que Dios puede sanar hoy en día. El Antiguo Testamento testifica que es la voluntad de Dios traer salud y sanidad a tu cuerpo. El Nuevo Testamento nos dice, nos relata cómo Jesús anduvo haciendo bienes, anduvo sanando a todos aquellos oprimidos por el diablo. Entonces, encontramos, y si cumplimos nosotros nuestra parte, Dios ha hecho su parte, Él te quiere sanar. Nuestra parte es venir a los pies de Cristo. ¿Sí? Como primera condición, tener fe, hacerlo con fe, tener la certeza de que Dios lo puede hacer. Tercero, clamar a Él. Y cuarto, orar unos por otros. Los lobos solitarios muchas veces no alcanzan lo que esperan, pero todo comienza con esto. Dios va a sanarte, y en el transcurso que veas este video, Dios va a sanar tu cuerpo. Pero todo comienza con esto. Si no tienes a Cristo en tu corazón, es necesario que vengas a Él, que le confieses como Señor, que le hagas Señor y Salvador de tu vida. Entonces, dile a Jesús de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Amén y amén.